tardes, compañeros. Mi nombre es Lady Arboleda Zapata, soy de la ciudad de Medellín. Me alegra mucho estar con ustedes en este grupo de investigación cualitativa. Creo que hemos sido un equipo muy bueno, muy equitativo, hemos trabajado muy bien. Vamos a presentar lo que son los compañeros a cada uno. Creo que tenemos un pequeño inconveniente con, el, con la señal del compañero Royson, pero igual él también está un poquito involucrado acá. A mí me toca la presentación, el título del tema, el planteamiento del problema y una conclusión. Yo soy de la ciudad de Medellín, como les digo. Está la compañera Andri, que le toca la pregunta de investigación, los objetivos generales específicos, una conclusión, y ella se encuentra en el sitio de Armenia. Está el compañero Fernando, le toca el marco teórico, vive en Puerto Carreño y le toca adjuntar una conclusión al trabajo que estamos realizando correctamente. ¿Cierto que sí? Pues vamos muy bien. Posteriormente, el compañero Juan el marco metodológico y se encuentra en el municipio de Apartador. Finalmente, el compañero Producción Madera, el análisis de la información, la conclusión también se encuentra en el municipio de Apartador. Entonces, vamos a hacer el inicio a la exposición, que es la presentación de los compañeros que ya hizo inicialmente. El grupo de trabajo es el 401-122 y vamos a hablar sobre la investigación cualitativa que se hizo en este semestre. Vamos a hablar sobre el tipo directo. Las comunidades en condición de vulnerabilidad, que son los abuelos o los adultos mayores y la problemática que acarrea esta edad. Inicialmente se habló de un porcentaje de abuelos dejados en la calle, y algunos que están en condición de habitantes de calle y otros que son abandonados en asilos y son abandonados en hospitales. El tema inicialmente hace las prácticas comunicativas para la inclusión social de la población en condición de vulnerabilidad, perdón, se me dificulta un poquito la palabra, prácticas comunicativas que evidencien procesos, la curación de vulnerables de adultos mayores y su propio contexto familiar. ¿De qué hablamos ahí? Del contexto familiar. La problemática que tenemos nosotros como, pues que somos un poquito más jóvenes, de olvidar que vamos a ir a, también en unos años vamos a ser adultos mayores y está evidenciado que lo vamos a hacer en unos años más mayores que en debido a que las personas no quieren tener hijos, sino que quieren cambiar su estilo de vida y obviamente por la economía. Vamos a hablar también sobre el planteamiento del problema y la preocupación del estado de estos señores. Según cálculos de la alcaldía de Medellín, alcanza un 10% la población de la tercera edad, está en situación de calle o en situación de abandono, pues que esto es no algo muy bueno, pues imagínate el 10% de la población de los adultos mayores en situación de calle o abandonados. En mi caso, la investigación que se hizo, pues los lugares de acá están muy bien cuidados, aunque hay algunos que dicen que están por su propia cuenta. Hay unos que nunca han tenido una visita familiar, están allá porque no pudieron estar con ellos. Estoy en el planteamiento del problema y vamos a hablar sobre qué es para la Secretaría la inclusión y la situación de la preocupación sobre estos señores. También la coordinadora de gestión estratégica de Medellín Solidaria atiende a 6.000 familias en extrema pobreza. Eso también es un problema que evidencia que los abuelos también se dejan en la calle por el costo de la medicina, el costo de la tenencia, la alimentación. Ustedes saben que es muy riguroso. La alimentación de ellos no es la misma de uno, no le dan lo mismo que a ellos. Entonces, la alimentación debe ser más cuidadosa. Se han creado algunas propuestas de solución en tanto a los temas del cuidado de los abuelos, pero inicialmente no se puede hablar de una solución concreta debido al gobierno, ya que se les vulnera la parte de los pagos de las medicinas y de los cuidados y de la alimentación. Vamos a dar paso al compañero siguiente, que nos va a hablar sobre la compañera Andrés, sobre la pregunta de investigación.
Muchas Claro que gracias sí. a A mí me todos. corresponde hablar sobre la pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación se fundamenta en las principales circunstancias que llevan al adulto mayor a caer en riesgo de vulnerabilidad y qué prácticas de inclusión social podrían mejorar esta problemática. Para evidenciar nuestra pregunta de investigación en las circunstancias, vemos que las principales causas y circunstancias que se dan en los hogares colombianos para que los adultos mayores sean abandonados, primero, es la falta de recursos económicos que tienen algunas familias para tenerlos. Segundo, la situación económica del país, pues vemos que esta, en vez de mejorar, cada vez es peor. Tercera, la falta de tiempo para cuidarlos. Vemos que las personas adultos mayores ya tienen un cuidado más especial, más específico, como lo dijo mi compañera, en medicinas, en alimentación y en cuidados externos. También la baja calidad de vida. La gran mayoría de personas que son adultos mayores en su juventud no alcanzaron como a pensar en pagar una pensión o en tener algún ahorro para esta etapa. También las pocas oportunidades por parte del gobierno al integrar a estas personas en lugares como ancianatos o asilos. ¿Qué prácticas podríamos utilizar para mejorar esta problemática? Primero que todo, como buscar opciones o ayudas al gobierno que integren a este tipo de personas que están en la calle o que son abandonados por sus familias, pues que viven en un hogar, pero que prácticamente no les dan ni alimentación, ni comida, ni nada, sino que son ahí como si no fueran personas. Pedirles al gobierno que les dé a ellos como un puesto o que les ayude con algún subsidio o que los ayude a ingresar a estos centros de asilo y de ancianatos. El objetivo general de nuestra investigación es evidenciar las preguntas que generan la problemática. Las preguntas que generan esta problemática, sabemos que, como lo dijimos anteriormente, las personas no tienen como la ayuda económica o no tienen el dinero para sostenerlos. En los objetivos específicos analizamos que en nuestro proyecto, pues primero es generar conciencia en los jóvenes de concientizarlos para que ahora que están jóvenes puedan contribuir a su pensión. También realizar un avance significativo como elemento de enseñanza y aprendizaje, ver a estas personas que son abandonadas o son excluidas en la calle, verlos como un ejemplo para nosotros no cometer los mismos errores, pensar, concientizarnos a nosotros mismos. También difundir estrategias que minimicen la vulnerabilidad, difundir estrategias en colegios, en escuelas, en universidades. Concientizar a los jóvenes siempre de pagar su pensión para que en su vejez tengan una vida digna. Bueno, eso sería como nuestros objetivos generales y específicos de nuestro proyecto. Ya podemos darle paso a nuestro compañero. Vamos a dar paso entonces al compañero. Esta fue la exposición de nuestra compañera Andri, que nos habló un poquito sobre los objetivos generales específicos y sobre el trabajo que realizamos y las propuestas de cambio para estos señores. Entonces, vamos a hablar un poquito con el compañero Fernando. Ya puedes habilitar el micrófono. Te vamos a escuchar con el marco teórico y una conclusión. Pues si quieres la conclusión la damos al final. Vamos a hablar sobre el marco teórico. Compañeros, buenas tardes. Docente, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy nos hemos reunido para hablar del trabajo investigativo que hemos realizado desde los diferentes municipios donde nos encontramos y la incidencia que tiene el abandono de nuestros adultos mayores. En este orden de ideas, el marco teórico pues, comprende todo lo que representa la información que da el conocimiento amplio para poder indagar sobre este problema que hemos estudiado en este caso. En esta oportunidad, pues, identificamos los factores que inciden en el abandono de nuestros adultos mayores y las complicaciones que esto trae para ellos. El estudio que iniciamos desde la formulación de los objetivos ha finalizado y que llega hasta la finalización de nuestra investigación con base en una minuciosa revisión de la literatura que existe en el tema relacionado y las problemáticas de este tema que hemos escogido para presentar, pues hemos tenido que recurrir a diferentes entidades y a diferentes fuentes de consulta. En este caso, personalmente, me tocó llegar a las alcaldías municipales, a los diferentes sitios donde cuidan a nuestros adultos mayores
Y asimismo lo han hecho nuestros compañeros para poder obtener toda esa información pertinente, para poder apropiarnos de todas estas historias, de estos relatos que nos conducen a tomar decisiones y a sacar pues, conclusiones de qué es lo que está sucediendo con los adultos. Escuchamos también de manera muy expedita los relatos de algunos adultos mayores que fueron encuestados. Esta fue la forma como dimos inicio a este trabajo, y gracias a esto pues podemos tomar diferentes conclusiones, diferentes posturas de lo que está sucediendo con los adultos mayores a nivel nacional. Causas que conducen al abandono han sido el conflicto armado, uno de los factores que ha incidido bastante en que muchas personas decidan abandonar a los adultos mayores. Otras causas ha sido la parte de los familiares, y como lo decía la compañera anteriormente, es el abandono por parte de las entidades del Estado que no han estado a la hora de tener políticas que realmente ayuden a las personas de la edad y a estas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o que están en este sentido, pues hemos descubierto que es necesario, es muy importante empezar a trabajar con las generaciones que vienen atrás para que empiecen desde ya a pensar en el futuro, para que empiecen desde ya a pagar sus pensiones. Si bien es cierto que el gobierno nacional está dando auxilio a través de un programa, pues no es suficiente porque se paga anteriormente se pagaba mensualmente, hoy en día se paga mensualmente, pero son 120.000 pesos que no alcanzan para pagar todas las necesidades para una vejez tranquila y para una vejez las condiciones. Es necesario entender desde la parte administrativa, desde el gobierno local, gubernamental, que adoptar políticas como futuros profesionales de empezar a trabajar en este campo, concientizar a la población que los mayores necesitan respeto, cariño, amor. Nuestro marco teórico pues ha estado, como un comienzo desde que se formulan las preguntas hasta el final. Con eso pues, podemos dar pie a las investigaciones, dar pie a que las personas quieran trabajar en este campo, puedan investigar y tomar la recolección de nuestra información para poder avanzar en este campo y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Muchísimas gracias, compañeros, por la exposición. Damos paso al compañero Fernando, si nos puedes colaborar con un micrófono que nos está generando un poquito de interrupción. Gracias, muchísimas gracias. Entonces, proseguimos con el compañero Paco sobre el marco metodológico. Él nos va a hablar este tema y nos va a exponer que es también un tema que nos tocó realizar sobre el semestre en la investigación cualitativa. Yo creo que trabajamos muy bien, entonces vamos a escuchar un poquito sobre su aporte. Gracias, muchachos. Bueno, yo creo que esta es una de las partes, pues todos son interesantes, pero esta es una de las partes más interesantes que creo yo, porque fue esa interacción ya desde la parte teórica a la práctica. Y es el marco metodológico donde era ya el enfoque, las técnicas a investigar, que la población en sí, ciertas acciones que íbamos a tomar para poder buscar desarrollar esa gran pregunta de la cual hacía Andy ahorita, nos hablaba de ese problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos dábamos cuenta de qué era lo que estaba pasando con ellos? Pues había que ir hasta allá. Y hay varias formas en el tema de investigación de cómo intentar buscar respuestas. Y nosotros pues teníamos, la forma de la cual escogimos fue la entrevista, que nos parecía era la mejor forma de escucharlos, de observarlos, de poder interactuar con ellos de una forma familiar. Por eso la parte, pues,
la parte de lo que eran las entrevistas se realizaron de una forma muy cómoda y muy tranquila, que fueran muy familiares, que ellos se sintieran pues tranquilos a la hora de responder, y nosotros por consiguiente también hacerlos que ese momento no se les volviera pues tedioso para ellos ni para nosotros, pues, puesto que se iban a tocar temas también a veces difíciles, ¿no? Porque mueve las fibras de ellos y las de nosotros también, porque bueno, tenemos adultos, tenemos abuelos, tenemos todo eso, entonces ellos eran nuestra población objetivo, que eran los adultos mayores, los abuelos, y encontrar esa parte vulnerable de ellos, había que ser muy sensibles a la hora de entrevistarlos. Entonces, la parte de la entrevista se desarrolló, pues, una entrevista informal, no estructurada, con la que pudiéramos más bien permitirle a ellos contar esa historia, ¿cierto? Cómo pasaron con sus familiares, cómo se sienten ahora, si el gobierno los ayuda, si quién los ayuda, ¿cierto? Y cada uno de nosotros pues pudo notar, sentir, y eso es lo bonito de las entrevistas, cuando vas y las realizas, a diferencia de otros tipos de investigaciones, ¿cierto? Nosotros en nuestro caso, como la investigación era cualitativa, nos permitía hacer ese tipo de entrevistas. Entonces, cuando ya tú estás en el lugar y tienes al abuelo allí, del que primeramente escribiste y cómo lo voy a abordar, y escribiste las preguntas y tenerlo allí, era una sensación muy bonita. Yo creo que de las partes de la investigación, por eso decía que una de las más importantes es poder mirar a observar o sea, ese... Compañero Robinson, espéranos un momentico. Eso que quieres investigar. Compañero Robinson. Vale. Eso que quieres investigar. Una de las mejores partes es poder visualizar el objetivo que vas a investigar. Entonces, en lo que se refiere a nosotros, en el marco metodológico, lo estructuramos todo en la entrevista y era tranquilo, y así sucesivamente nos fueron contando todo lo que ellos sienten y lo que algunos, pues allí nos pudimos enterar de muchas historias, ¿cierto? Algunas personas abandonadas, otras personas que piensan que los van a ir a recoger nuevamente, otros que están tranquilos, visitan a sus, que están en lugares donde los cuidan, otros que no, simplemente están, en nuestro caso, en el caso que me tocó a mí, entrevistar a una persona que no, que su familia lo cuida, ¿cierto? Y que se siente bien, no recibe ningún apoyo del Estado, porque su familia lo tiene todo. Entonces veíamos como todo ese contraste de ese tipo de cosas. Y yo creo que así se cumplió como ese marco metodológico de cómo íbamos a abordar para encontrar las respuestas a esa investigación, ¿cierto? Todo se llevó a cabo, como ya lo habíamos dicho, en un diagnóstico a sus mayores, a sus adultos mayores, que en nuestro caso pues la idea era Colombia, cómo se sienten, ¿cierto? Y hay unos todo eso se pudo desarrollar por medio de esta investigación, a raíz de este marco metodológico que implementamos, para que se den cuenta pues, que era la información que nos podía arrojar, digamos, para que diera como esa luz de lo que en realidad nos permitía entender el problema, ¿cierto? Entonces, pues de lo que se refiere al marco metodológico es hasta ahí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Yo creo que hasta acá la exposición, y seguimos con el compañero Robinson Tavera, que él nos va a hacer una llamadita, que tiene problemas con el micrófono. Pues dando una parte a lo del compañero, yo creo que todos tuvimos una muy linda experiencia de hablar con ellos. Ya saben que no se les puede hacer preguntas, sino que el tema tiene que ser hablado, porque vos le haces una pregunta y ellos como que se desenfocan un poquito, entonces es como muy bueno ese tema. El compañero Robinson, que es como la última exposición, y a él le toca el análisis de la información y finalmente pues las conclusiones que están adjuntas en el PowerPoint. Le voy a hacer la llamadita entonces como para ponerle el altavoz y el quede registrado. Está en otra llamada. Ya le marco de nuevo porque no le da. Muchachos, si quiere vamos interactuando, no sé, vamos dando como aportes mientras el compañero aparece. Bueno, a él le toca a Robinson lo que es la parte ya de lo que yo estaba hablando, y era ese análisis de esa información. Una vez nosotros encontramos
en nuestras entrevistas las diferentes historias, ¿cierto? Buscando esa respuesta a la pregunta que inicialmente hacía Andy. Había que empezar a analizar esa información, ¿cierto? ¿Qué nos encontramos? Que es una de las partes fundamentales. O sea, hago una pregunta, digo como la respuesta y finalmente me queda el análisis de esa información. Claro, es que yo creo que es muy bueno precisar pues, la información y recopilarla, tener como un presente lo que se hizo. Yo sé lo que me decía el compañero Pablo, no sé si fue el compañero Fernando, que con ellos es como hablar como un niño y conversar con ellos. Ellos son muy, muy cariñosos y ellos son muy bonitos y unas enseñanzas chéveres. Por mi parte, al momento de yo hacer las entrevistas, pues hice las entrevistas a la misma vez como con 5 personas y las 5 personas tenían historias totalmente diferentes porque encontrábamos a la señora que de repente el familiar la había engañado para dejarla en ese lugar, entonces estaba ilusionada porque el hijo iba a volver por ella, pero sabíamos que eso no iba a pasar. También estaba el señor que estaba triste y aburrido y decepcionado de la vida porque la vida había sido muy dura con él, porque no tenía familia. Estaban los que tenían familia pero nunca los visitaban. Pero yo no solo hice mis entrevistas como en estos lugares porque uno encuentra muchísima gente, sino que yo también me fui a las calles y encontré muchísimas personas. De hecho, me tocó hacer como labor social porque muchas personas me decían, yo te ayudo con la entrevista, pero entonces regálame para pagar o para comprarme algo porque no tenían un centavo. O sea, eran personas que además de tener enfermedades mortales, estaban abandonadas, no tenían familia, nada, o sea, nada, ni dinero, ni nada, pasaban su vida como en la calle, a la intemperie y a la miseria prácticamente. Entonces, esas historias a mí como que me movieron mucho las fibras, me hicieron como pensar y recapacitar, por eso yo me enfocaba tanto en que toca concientizar a los jóvenes, o sea, nosotros somos la población que en unos 30 años vamos a estar como adultos mayores, entonces sí o sí toca concientizarnos de que tenemos que pagar nuestra pensión, pensionarnos, estudiar para poder salir adelante y así no esperar nada ni del gobierno ni de nuestras familias, sino de los frutos que nosotros a raíz de todo nuestro trabajo y esfuerzo hemos como construido. Bueno, muchachos, ya le he marcado al compañero varias veces, entonces yo no sé si don Fernando va a dar unos aportes. Compañeros, yo tengo a don Robinson aquí vía telefónica. Vamos a tratar de escucharlo. Voy a ponerlo en altavoz a ver si podemos para que él haga su aporte y posterior a eso pues hacemos las conclusiones. Okay, don dale. Robinson, si me escucha, puede seguir con su intervención. ¿Sí lo alcanzamos a escuchar o no? Se le escucha muy suave, pero sí se le pero escucha. Se escucha. Sí. Don Robinson, tiene que hacer un esfuerzo porque hable un poquito más fuerte, por favor, para poderla escuchar bien. Siga. Bueno, ya aquí me escuchan bien. Ahora sí. Ahora, Fernando, díganme que me escuchan bien. Lo están escuchando. Ahora sí. Muy suave. Bueno, quiero decir lo siguiente. Me parece muy importante la exposición que hizo la compañera Leite, Yuranis, Fernando y Juan. Yo lamento que no tenga equipo bien organizado, o yo no sé organizarlo bien. Quiero decirles lo siguiente. Como conclusión el problema que hay con nuestros adultos mayores. Es una situación muy lamentable, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Nuestros adultos y los que están actualmente en camino a la UTED no se han podido ni se podrán pensionar porque el sistema político del país no lo permite. Es muy difícil que las personas, por más que les fueren de pensiones, porque a medida que pasan los años, aumenta la edad. Ya están diciendo que es a los 35 años y luego van a poner a los 70 años cuando la persona ya está a punto de morirse. No hay condiciones hoy en día en Colombia para poder llegar a viejo con dignidad. Es muy importante la investigación que se haga y todos los buenos, las buenas intenciones y las lágrimas que lloremos por nuestros viejos, pero mientras no
de cambio de sistema político y social, al mejoramiento de la calidad de vida, no solamente de los ancianos, sino de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todo el mundo. El tema específico de los ancianos, pero el problema general en el país. Bueno, yo dejo ahí porque no sé si me están escuchando bien. Bueno, compañeros. Compañeros, ¿escucharon al señor Ruiz? Sí, sí lo escuchamos sobre la problemática que tiene el país, pues habló algo un poquito sobre las referencias políticas, pero sí lo escuchamos. Y muchas gracias por el aporte, creo que fue una buena conclusión. ¿Quién quiere hacer otro aporte? Haciendo un resumen de lo que dijo el señor Robinson, pues tiene toda la razón. El sistema político de nuestro país hoy en día es bastante complejo. Para que una persona llegue a la pensión o que en su edad adulta pueda acceder a estos beneficios. Cada vez son más las reglas o las normas que se necesitan para poder acceder a la pensión. Y hay muchas personas que no cotizan desde muy temprana edad y esto no permite que pues tengan este beneficio cuando son de avanzada edad. Eso es lo que más o menos nos dice más o menos no, eso es lo que nos dice don Robinson, esa es lo que él les pone y quiere pues dejarnos esa enseñanza, ¿no? Que desde ahora tenemos que cuidar y enseñar a los jóvenes para que a futuro pues podamos tener una vejez más digna. Eso fue lo que yo le entendí. Sí, señor. Sí, yo la estoy escuchando. Compañeros, vamos a anexar algo más, podemos poner así, todo está claro. Totalmente claro. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Yo creo que trabajamos muy bien. Las conclusiones son realmente los básicos de lo que dimos. Trabajamos muy bien. Los datos arrojaron una respuesta a la problemática que hay ahorita. Entonces vamos a detener la grabación. Yo creo que hemos finalizado y hemos concluido muy bien todo. Muchísimas gracias a todos.